Tenemos que hablar de la evolución, y la evolución es el cambio, el proceso de cambio que presentan los organismos a través del tiempo, a través de adversidades y casos complejos. Y el intervencionismo no es la excepción. En este caso vemos aquí al padre del intervencionismo, el doctor Charles Dotter, en la primera angioplastia realizada, y aquí en la parte inferior a la primera paciente. Y de igual manera, el doctor Seldinger, en el año 53, que creó esta técnica y que poco ha cambiado a día de hoy. Sin embargo, desde esos tiempos y a raíz de diferentes casos y diferentes complicaciones, adversidades que podamos tener, hemos ido evolucionando en el tiempo y en nuestros materiales para a día de hoy tener lo que tenemos. Entonces, esta primera charla la dedicaremos a los nuevos desarrollos en intervencionismo y el futuro que ya está en nuestras manos. Como sabemos todos, tenemos un gran armamentario en la práctica del neurointervencionismo, desde introductores a los dispositivos intrasaculares que han evolucionado a lo largo del tiempo. Y una de los campos del neurointervencionismo que más ha evolucionado últimamente es el campo del stroke. Conocemos todos muy bien la tecnología desarrollada con los stent retrievers, que en su concepto es un dispositivo que entra al trombo, adecua el trombo en su estructura para poder ser retirado después. Este es un ejemplo de esta amputación de la arteria cerebral media izquierda, donde en la proyección lateral vemos cómo falta todo el campo del territorio de la arteria cerebral, y tras la trombectomía mecánica tenemos la extracción del trombo, en este caso con un stent Solitaire. Nos dedicaremos en una segunda charla a ver la parte de stroke, pero tenemos que hablar de los desarrollos tan importantes que tenemos presentes a día de hoy con stents más convencionales como son el Solitaire X actualmente y otros Solitaires más clásicos como el Preset, pero en los desarrollos actuales vienen todas las casas comerciales con diferentes formas y diferentes estrategias en ingeniería en la construcción de estos stents. Vemos a mano izquierda el Embotrap y a mano derecha el 3D de penumbra, todos con estructuras muy diferentes. En la pantalla izquierda ven el ERIC de Microvention, que son unas bolas una detrás de la otra, que tiene también una estructura lógica para recapturar el trombo, y el Versi a mano derecha, que son 3 canastas según su configuración, que van a permitir atrapamiento y evitar migración distal del trombo. Es decir, vamos desarrollando nuevas estrategias en materiales según vayamos viendo cómo va evolucionando los tratamientos. A día de hoy tenemos stents que lo que pretenden es acelerar ese proceso de integración del trombo en el stent para hacer una recaptura más rápida del trombo, y con estas palancas manuales incluso tenemos la posibilidad que ese stent integre en su estructura el material embólico y poder hacer una recaptura más pronta. No solamente en el campo del stroke estamos evolucionando en material de stent, sino que los catéteres de acceso distal, los catéteres de aspiración han cambiado dramáticamente los resultados en trombectomía mecánica. De nuevo, cada casa comercial tiene su diferente dispositivo de aspiración. Lo que estamos buscando hoy por hoy es tener el mayor diámetro de luz con la mayor facilidad de navegación. Entonces, a día de hoy, el RED 72 es un catéter de aspiración con el mayor lumen interno que pretende aspirar o tener mayor capacidad de aspiración de estos trombos. Y lo que buscamos nosotros es que cuando tengamos una oclusión por trombo, tengamos la facilidad de subir estos dispositivos de manera lo más rápido posible para poder conseguir una aspiración pronta y una recanalización inmediata o lo más inmediato posible. Ya veremos en la charla de stroke un poco estas cosas más en detalle, y este es el resultado que todos queremos obtener, tanto angiográficamente como en sala, como en la mesa, tener nuestro trombo. Uno de los avances que más futuro tiene en el campo del neurointervencionismo, sin duda, es el acceso radial, por facilidad del paciente, por su pronta recuperación, y muchos de los catéteres y muchos de los desarrollos que vienen en los próximos años es para el manejo por esta vía. Nosotros estamos acostumbrados a hacer el manejo siempre por vía femoral, pero la vía radial es una alternativa excelente.
Ni hablar de lo que viene en tecnología de inteligencia artificial y desarrollo de imágenes en sala de angiografía. De esto el doctor Morillo y Renato Cuña nos hablarán en las dos charlas que vienen, pero por supuesto tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial y la tecnología en sala de angiografía cambian dramáticamente el manejo en el stroke y en la patología neurovascular. Para que vean cómo se comporta una guía que nosotros utilizamos, básicamente con tracción manual o con el torque que uno le da a una guía, vamos navegando en los vasos sanguíneos. Esto obviamente genera algunos puntos de tensión y con un mal movimiento podemos generar la ruptura o la disección de un vaso sanguíneo. Sin embargo, en desarrollos venideros vienen tecnologías que pueden tener un control diferente de estas guías, tanto guías grandes como microguías. Y, por ejemplo, esta que se está desarrollando en este momento son guías que permiten la tracción mediante campos electromagnéticos o imanes que pueden movilizar las curvas de las guías. Y esto abre un futuro inmenso en las terapias endovasculares porque, por ejemplo, puede hacer pensar que no necesariamente tengamos que tratar pacientes en salas de angiografía, sino en otros escenarios, como por ejemplo en un futuro puede darse en resonancia magnética o en situaciones que no generen tanta radiación. La ventaja de estas guías también es que se pueden, digamos, modificar de tal manera que se les pueden incluir fibras ópticas o cámaras incluso que puedan evaluar la vía endovascular de manera directa. Otro de los territorios donde vienen avances importantes es el campo de los balones, que tenemos muy asociados con la remodelación de cuellos aneurismáticos. Sin embargo, uno de los avances más importantes de estos balones es que cada vez podemos utilizarlos en navegaciones más distales. En este caso son casos de remodeling de diferentes aneurismas, que por supuesto es la estrategia que más conocemos, pero por ejemplo, vean la navegación distal que tenemos en esta malformación arteriovenosa con un balón Scepter que permite una navegación muy distal. El inflado, el llenamiento del balón permite un control proximal del flujo sanguíneo para así cuando inyectemos nuestro material embólico no tengamos reflujo y podamos tener un avance anterógrado de ese material embólico. Viene el Scepter Mini, que son balones que están en torno a los 2 milímetros con llenamientos, volúmenes de llenamiento muy, muy bajos, 0.02 centímetros cúbicos. ¿Y esto que nos permite? Pues llegar a zonas muy distales en la vasculatura cerebral, como en este caso, por ejemplo, una malformación arteriovenosa, ocluirla en un solo tiempo gracias al balón. En cuanto a los stents, de los stents tenemos muchísimas características. Tenemos los stents que son cortados a láser, los stents que son tejidos. Dentro de los cortados a láser tenemos estructuras que son mucho más regulares porque son estructuras que son programadas en su corte. Y tenemos tanto de celda abierta como de celda cerrada. Estos stents, sin duda, tienen beneficios, pros y contras, según la anatomía y las estructuras en las que queramos utilizarlas. Los stents tejidos o braided stents tienen la ventaja y la particularidad que las celdas son adecuables a la anatomía. Y aquí vemos unas diferencias entre en el lado de la izquierda, dos stents laser cut y en la derecha un stent tejido. Vean las diferencias ustedes. Y, por supuesto, según las anatomías que tengamos, vean esta anatomía tan tortuosa, un aneurisma de la arteria cerebral media, donde conseguimos una oclusión completa con un stent tejido. Y este es el control a 6 meses con una exclusión completa del saco aneurismático. Sin embargo, hoy la ingeniería apuesta a la visibilidad, ¿sí? Estamos apostando a ver todas las fibras, que esto para nosotros como intervencionistas es supremamente importante, poder ver en fluoroscopia toda la estructura, todo el entramado, y por eso se están generando los filamentos con diferentes estructuras. Tenemos un filamento de nitinol, que es una aleación entre níquel y titanio, y en el interior tenemos unas fibras de platino que nos van a permitir mayor visibilidad. Y muchas de las casas y de la ingeniería está yendo hacia ese sentido para mejorar la visibilidad de los dispositivos.
En este caso, por ejemplo, tenemos un aneurisma de la cerebral media izquierda embolizado con coils y realizado con una técnica de stent Senje, con este dispositivo que se llama el Viseo, y podemos ver muy bien la estructura de la malla, lo que nos permite ver que no haya aplicaturas en el stent, que no haya torsiones, que haya abierto completamente el dispositivo, y pues esto nos lleva a la exclusión completa del saco aneurismático. Sin duda, uno de los dispositivos más relevantes en el neurointervencionismo desde los últimos 10 a 15 años son los dispositivos redireccionadores de flujo. Son stents con una porosidad muy alta, tienen un entramado, digámoslo así, muy cerrado, ¿sí? Que permite de cierta manera el flujo a través de esos poros, pero lo que hace es reconducir el flujo sanguíneo en la estructura vascular normal. Entonces evitamos que entre un flujo turbulento al saco aneurismático, que usualmente es el flujo que es causante de la ruptura de un aneurisma, y vuelve un flujo laminar. Entonces reconstituye el flujo a través de la arteria, y el flujo dentro del saco aneurismático se vuelve un flujo perpendicular lento que con el tiempo va a hacer que ese aneurisma vaya disminuyendo de tamaño, trombosándose progresivamente y permitiendo la permeabilidad de otras ramas, como en este caso, por ejemplo, la arteria oftálmica. Entonces, este es un control inmediato de un aneurisma de la carótida interna del segmento comunicante, donde ponemos un redireccionador de flujo, en este caso un FRED, y esta es la imagen deseada después del procedimiento. 6 meses de control, la reconstitución completa del vaso sanguíneo con la exclusión del saco aneurismático. No solamente los redireccionadores son para aneurismas grandes, aneurismas pequeños también se benefician de este tipo de dispositivos, en este caso un hipofisiario superior, donde el manejo con coils en este tipo de aneurismas es complejo porque son cuellos a contracorriente, se pueden romper fácil con coils, el microcatéter se puede salir del cuello, y con un sistema redireccionador de flujo, esta es la reconstrucción en las imágenes de sala de angiografía, a un control de 6 meses, pues ya no tenemos el saco aneurismático y la reconstrucción completa del vaso. Anatomías muy distales, como este aneurisma irregular polilobulado de la arteria pericallosa, donde realizamos un ascenso con un stent pipeline, en este caso, con tecnología Shield, donde vamos desplegando nuestro dispositivo. Estos casos necesitamos un sistema triaxial, es decir, un catéter guía, un catéter de acceso distal como los que veíamos anteriormente, y posteriormente el microcatéter que aloje el dispositivo cubriendo el cuello aneurismático. Y en este caso, el control final, pues tenemos un control absolutamente bueno, con un remanso de contraste intraneurismático y la permeabilidad de todas las ramas, que es lo que deseamos en este caso. Sin embargo, son sistemas que van entregados por catéteres de 0.027 pulgadas, es decir, que esto alcanza unos 0.7 milímetros, mientras que vienen de tecnologías redireccionadores de flujo con catéteres que están en torno a los 0.4 milímetros, y eso para nosotros es un cambio tremendo. Esos 0.3 milímetros de diferencia se notan muchísimo en la navegación y en el acceso que podemos dar en la vasculatura. Entonces, por ejemplo, un aneurisma en esa misma anatomía con un sistema 17 de 0.017 es una navegación bastante favorable en estos casos, y podemos hacer el mismo manejo, pero con tecnologías, digamos, mucho más pequeñas en estos casos. Este es el control final del aneurisma, que tenemos el mismo remanso de contraste y la permeabilidad de las ramas, y este es el control hecho en sala posterior al procedimiento. La tecnología actualmente en redireccionadores de flujo va a la parte biológica. Los stents en sus fibras, algunas casas están apostando por coberturas biológicas. En este caso, el Pipeline Shield tiene una cobertura por fosforilcolina, que es la misma estructura que recubre la membrana de las células. Entonces, digamos así, puede pasar desapercibida para las plaquetas. Y vemos aquí en diferentes stents con microscopía electrónica en la parte de la derecha, como sin doble antiagregación, que es lo que usualmente usamos para estos pacientes. En microscopía electrónica vemos una desorganización tremenda en la estructura alrededor de los filamentos, mientras que en estas estructuras que están con esta cobertura se ve mucho más limpia, lo que implicaría menos fenómenos isquémicos en nuestros pacientes. Lo mismo aquí, otro dispositivo que es el P64, que tiene cobertura HPC, donde vemos mediante microscopía
con 10 veces de aumento, cómo se ven mucho más limpias las fibras por ausencia de fenómenos de antiagregación, y sin duda esto va de cara a disminuir los medicamentos antiagregantes que tenemos, que por supuesto pueden generar fenómenos hemorrágicos en nuestros pacientes. Los coils también generan diferentes evoluciones a través de los desarrollos. No solamente los utilizamos para embolizar aneurismas, sino, por ejemplo, en este caso, esta fístula carotidocavernosa directa. Hay una estructura muy compleja alrededor de los coils, y en ingeniería se aprovechan estas estructuras para administrar, por ejemplo, hidrogeles que al hidratarse con el suero de la sangre presentan un aumento del volumen de los coils, aumentando, por ejemplo, el packing dentro de un aneurisma, o estas estructuras similares a coils como el Medina, que tienen esta especie como de entremallado que genera mayor grado de embolización. Y en el desarrollo de los coils, pues va también de la mano con estructuras que hagan contención de los coils. En este caso, por ejemplo, esta especie de stent, que es el Pulse Rider, que genera un cuello donde no lo hay, ¿sí? Donde tenemos un cuello amplio y genera la contención de esos coils. Este otro dispositivo muy conocido, que es el PECONUS, que ya va en su segunda versión, donde también genera una contención de esos coils, y actualmente la segunda versión tiene esta especie de bisagra que permite una movilidad según el grado y el ángulo del cuello aneurismático. Otros dispositivos, como el Contour, que es este dispositivo que es una malla que entra dentro del saco, dentro del cuello aneurismático, y es un fenómeno de disrupción de flujo. Quiere decir que hace un bloqueo del flujo dentro del cuello aneurismático, es esta especie de canasta, y tenemos que imaginar estos dispositivos como un fenómeno de corcho en una botella. Al margen de cubrir todo el saco aneurismático, lo que nos interesa es cubrir bien el cuello para evitar que el flujo sanguíneo entre a él. Y este es el Contour. Como pueden observar en la parte derecha abajo, también permite el paso de catéteres para coiling asociado. Y este es uno de los dispositivos que más ha revolucionado los últimos años en el neurointervencionismo, que es el WEB. Ya varios lo conocen, es esta especie de burbuja que tiene dos formas, una que es una especie de cubo y otra que es más esférica, y tiene 144 hilos muy delgados, 7 filamentos de eso hacen el mismo grosor de un cabello humano, y la particularidad que esto da es una adaptabilidad dentro del saco aneurismático a la morfología del saco. Vemos en la izquierda este aneurisma de la terminación carotidia, y en las pantallas de la derecha cómo el dispositivo se adapta a la morfología de ese aneurisma. En la parte de la izquierda vemos la proyección lateral, y en el círculo de la derecha vemos la proyección de frente, vemos ese remanso de contraste intraneurismático, y este es el control inmediato tras el implante del dispositivo, donde no vemos en absoluto llenamiento del cuello ni del saco aneurismático. Este es otro caso reciente aquí de la fundación, que también tratamos con un dispositivo tipo web. Observe cómo se adapta el dispositivo a la morfología del aneurisma, consiguiendo la exclusión vascular del saco aneurismático. Otro tipo de tecnologías, otro tipo de desarrollos, al margen de los materiales, en cuanto a valoración por imagen, tenemos la tomografía óptica por coherencia óptica, que son sondas endovasculares que van a valorar con un sistema parecido al ultrasonido, pero a través de fibra óptica, va a valorar la pared de la arteria desde la luz, y esto nos permite ver casi que escala de estudios histológicos. Podemos valorar todas las capas de la luz de la pared arterial, que es obviamente poco valorada mediante estudios angiográficos, y esto lo aprendemos de los cardiólogos, quienes tienen estas sondas y estos equipos. Sin embargo, de alguna manera hemos logrado valorar estudios intracraneales, lo que nos valió un premio con el grupo de Medellín en el pasado Congreso Mundial en Nápoles, y podemos valorar, por ejemplo, estructuras como stents carotidios, donde observen cómo se ven estas estructuras puntiformes, son los filamentos, son los hilos del stent, y cómo se adapta ese stent a la pared arterial. Este caso que es muy interesante, que son
estos aneurismas que se observan acá, estos dos aneurismas de características disecantes que se trataron con un sistema redireccionador de flujo y a los 6 meses presentaba remodelación completa del vaso, pero si observamos las imágenes sin la sustracción, evidenciamos unos cambios por hiperplasia miointimal que es habitual en este tipo de procedimientos, y en el estudio con OCT observamos aquí en la línea punteada la malla del stent y en la línea verde cómo se ve estos cambios por hiperplasia miointimal, lo que nos lleva a nuevas fronteras en evaluación de la luz de los vasos y de la pared de los vasos sanguíneos, que es tan importante. Este caso también, un paciente con 2 aneurismas del territorio vertebrobasilar y del tope de la basilar, el proximal asociado con una fenestración. En este caso hicimos OCT a estos webs, al web proximal, le hicimos estudio de OCT, y aquí casi que podemos dibujar la morfología del web sobre la fenestración. Aquí vemos el marcador proximal del dispositivo, e incluso se ve la patenticidad, la permeabilidad de la fenestración que observamos en el estudio. Entonces, veíamos que tenemos tanto desarrollo en materiales, pero también tenemos que tener desarrollos en otras áreas como la rehabilitación en neurointervencionismo y sobre todo en stroke es absolutamente importante. Hoy por hoy se facilita mediante estos sistemas de realidad virtual como el Penumbra Real, donde podemos tener un control y una facilidad para los pacientes para que hagan su rehabilitación tanto de manera intrahospitalaria como en su casa, y otros desarrollos de los cuales ya estamos en capacidad para entrar son este tipo de brazos robóticos que están en sala y desde un control remoto se hace el procedimiento endovascular. Esto obviamente disminuye las dosis de radiación para el operador y funciona con estos cassettes, estos brazos robóticos que se programan. Hay una persona dentro de sala que sencillamente cambia los materiales y va haciendo el cambio de dispositivos, y desde un control de mando apartado del paciente y del tubo de radiación, pues se puede hacer el procedimiento. Esto está más dado para pacientes de cardiología actualmente, pero desde el año pasado ya se hizo el primer caso en humanos de neurointervencionismo y muy probablemente vendrán más. Ya se han hecho varios y esto seguirá en ascenso. Entonces, como mencionábamos anteriormente, pues esto es un campo que va evolucionando constantemente según los casos, según las adversidades que nos enfrentemos. Por eso es que es una especialidad que todo el tiempo está bajo construcción, y yo quiero invitarlos a que aporten sus ideas, sean médicos, no sean médicos, estén interesados en el campo del intervencionismo. Siempre uno compartiendo con otras personas que tienen ideas frescas podemos llegar a grandes cosas. Lo importante es que tengamos ideas que mantengan simple la terapia, todo esto para beneficio de nuestros pacientes, y quiero agradecerles enormemente por este espacio de la primera charla. Muchas gracias.